Vivimos en una época en la que los jóvenes consumen más información que nunca, pero paradójicamente cada vez que se sienten menos comprendidos por los medios. Los temas que realmente les importan, como la salud mental, el empleo, las relaciones, muchas veces se tratan desde la distancia. Por eso nace Yo Te Entiendo, un proyecto periodístico transmedia con web, podcast y redes sociales. Un espacio creado por y para los jóvenes. No para decirles cómo tienen que pensar, sino para darles las herramientas suficientes para desenvolverse en su día a día. Nuestro formato principal es el podcast. Todos los episodios serán publicados mensualmente y durarán unos 20-30 minutos. En ellos explicaremos de forma clara y cercana todos aquellos temas que les preocupan de forma muy precisa. Y sobre todo, de la mano de expertos que les puedan ayudar con sus consejos y experiencias. Pero no solo nos podrán escuchar, también nos podrán leer en nuestra página web, donde ampliamos la información con un par de noticias semanales que les ayudarán a estar al día de todo lo que sucede en nuestra comunidad. Por último, no pueden perder de vista las redes sociales. Estamos en Instagram, X y TikTok como Yo Te Entiendo /26 y desde allí mostraremos de manera más breve y dinámica todos nuestros contenidos. Estos son algunos de los asuntos que abordaremos en Yo Te Entiendo. Uno de los mayores retos de nuestra generación es la salud mental. David nos explica por qué es fundamental hablar de ello. En este podcast también tenemos espacio para hablar de un tema que nos preocupa especialmente y es la salud mental. Bueno, vivimos en una generación hiperconectada, eso es innegable, pero paradójicamente parece que cada vez nos estamos más solos. Las redes sociales nos muestran vidas perfectas, cuerpos perfectos, o éxitos constantes o éxitos inventados. Y sin darnos cuenta, pues empezamos a compararnos, vaya. Sentimos que no somos suficientes y que no avanzamos lo bastante. Y todo el mundo parece feliz, menos nosotros. Y es esa presión silenciosa, la que pesa, y pesa mucho. La juventud siempre ha sido una etapa de cambios. Siempre hemos estado buscando nuestra propia identidad y siempre hemos tenido nuestras inseguridades. Pero hoy en día estos procesos se viven bajo una lupa permanente. La presión académica, la incertidumbre laboral, los estándares de belleza, el miedo al fracaso o incluso la necesidad constante de validación nos pueden generar ansiedad, depresión y una sensación de profundo vacío. El problema no es sentirnos mal, estamos en nuestro derecho. El problema es que muchas veces creemos que no tenemos derecho a sentirnos mal. Y muchos jóvenes callan por miedo a ser juzgados o a que les digan que exageran o que es solo una etapa, pero la salud mental es tan importante como la salud física. Y nadie le diría a una persona con una pierna rota que lo supere con una actitud positiva. Entonces, ¿por qué lo hacemos cuando el dolor no se ve? Hablar, pedir ayuda e ir a terapia, apoyarse en amigos o familiares no es señal de debilidad, es un acto de valentía. Y es reconocer que somos humanos y que necesitamos los unos a otros. Cuidar de la salud mental no significa estar feliz todo el tiempo, significa aprender a gestionar lo que sentimos, y significa aceptar nuestras emociones y entender que no estamos solos. Y precisamente de eso trata este espacio, de escuchar pero sin juzgar, de poner palabras a lo que a veces cuesta decir, y de recordarte que lo que sientes sí que importa. Si necesitabas oír esto, quédate, respira y mantén la calma, porque no estás solo. Esto es Yo Te Entiendo. Pero la salud mental no es el único desafío. Fran nos habla sobre las adicciones en la actualidad. Gracias, Miriam. Pues sí, si hablamos de lo que quita el sueño a los jóvenes en pleno 2025, ya 2026, no podemos pasar por alto el elefante en la habitación, las adicciones. Pero ojo, no vengo aquí a soltaros el típico sermón de instituto que todos nos hemos saltado alguna vez. Vengo a que hablemos de cómo el riesgo ha cambiado de cara. Seguro que muchos de vosotros, al bajar a por el pan o al ir a la facultad a estudiar, habéis visto que donde antes había una panadería, ahora hay una casa de apuestas con luces de neón que parece un casino de Las Vegas en miniatura. En Yo Te Entiendo hemos analizado esto, y la realidad asusta. Las apuestas deportivas se han convertido en el videojuego más peligroso de nuestra generación. Ya no hace falta ni ir al local, la casa de apuestas la llevamos en el bolsillo, en el móvil, disponible a cualquier hora del día. El problema es que nos lo venden como análisis deportivo o incluso como suerte, cuando en realidad es un algoritmo diseñado para que a la larga siempre pierdas tú. Esa descarga de dopamina cuando ganas 10 euros te engaña, te hace creer que tienes el control, pero es ahí donde empieza el ciclo. Y hablando de dopamina, no podemos ignorar las sustancias. En este 2026 el consumo de drogas ha mutado.
Ya no solo nos preocupa lo de siempre, ahora vemos un repunte en el uso de vapers e incluso el uso de vapers con sustancias adulteradas, o el consumo de benzodiazepinas sin receta para aguantar la ansiedad de los exámenes o el ritmo de vida tan acelerado que llevamos. A veces parece que necesitamos algo externo para desconectar de una realidad que nos presiona demasiado. Hemos pasado de las drogas de recreo a las drogas de rendimiento o de evasión, y eso es una trampa mortal. Lo que queremos transmitir en este podcast es que caer en una adicción no es una cuestión de ser débil o de no tener voluntad. Es una respuesta a un estímulo que nos bombardea con estímulos inmediatos, ya sea el scroll infinito de TikTok, una apuesta combinada a la Champions o una sustancia para salir de fiesta. El mecanismo es el mismo, buscar una vía de escape rápida. En nuestro podcast vamos a hablar sobre cómo identificar si ese ratito más o esa apuesta de 5 euritos o ese pastillazo para dormir se nos está yendo de las manos, porque entender por qué lo hacemos es el primer paso para dejar de hacerlo. No estamos aquí para prohibir, estamos aquí para que tengas la información y decidas tú, porque al final lo único que realmente nos pertenece es nuestra libertad de decidir, sin depender de un algoritmo o de una sustancia. Seguimos con más temas, porque esto es solo la punta del iceberg de lo que vivimos hoy. Otro de los ámbitos donde existe una gran falta de información es la educación sexual. Lucía nos va a explicar por qué es importante abordarlo. A pesar de vivir en la época con más información de la historia, la salud sexual sigue siendo un tema lleno de dudas, mitos y vergüenza. Paradójicamente, nunca habíamos tenido tanto acceso a estudios, especialistas y contenido educativo. Sin embargo, tener información disponible no significa tener educación. No porque falten datos, sino porque nunca aprendimos realmente a hablar de sexo de forma abierta, crítica y responsable. Desde pequeños, la sexualidad se nos presenta como algo incómodo o prohibido. Muchas familias evitan el tema por miedo o por la creencia de que hablarlo lo fomenta. Pero el silencio no protege, desinforma. Cuando no hay conversación, los niños y adolescentes crecen sin herramientas para entender sus cambios, sus emociones y sus límites. Así, el silencio se convierte en educación. Ante esa ausencia de diálogo, los jóvenes buscan respuestas donde pueden. Amigos igual de desinformados, redes sociales, foros o experiencias propias que se convierten en fuentes principales de aprendizaje. Ensayo y error, pero con emociones, autoestima y salud en juego. La escuela, cuando existe educación sexual, suele centrarse casi exclusivamente en la reproducción y la prevención de enfermedades. Se enseñan métodos anticonceptivos y anatomía, pero rara vez se profundiza en consentimiento, presión social, comunicación, placer, diversidad o relaciones sanas. Aprendemos cómo funciona un órgano, pero no cómo funciona una relación. Y ese vacío deja espacio para que otras fuentes ocupen el lugar de referencia. Ahí es donde la pornografía se convierte en una de las principales causas de desinformación sexual, no necesariamente por su existencia, sino por el rol que termina ocupando. En ausencia de educación integral, muchas personas la consumen como si fuera un manual, no como lo que realmente es, una representación producida para el entretenimiento, con guiones, actuaciones y estándares irreales. El problema surge cuando esa ficción se interpreta como realidad. La pornografía suele mostrar cuerpos estandarizados, dinámicas centradas en el rendimiento, poca comunicación y escasa representación del consentimiento explícito. Rara vez se ven conversaciones previas, dudas, inseguridades o negociación de límites. Tampoco refleja la diversidad real de experiencias, tiempos, emociones y vínculos. Al convertirse en referencia principal, moldea expectativas poco realistas sobre cómo debería ser el sexo. Esto puede generar inseguridad corporal, ansiedad por el desempeño, presión por cumplir ciertos roles y confusión sobre lo que es normal. Muchas personas comienzan su vida sexual creyendo que deben actuar, impresionar o imitar lo que han visto, en lugar de escuchar sus propios deseos y límites. La comparación constante con modelos irreales puede afectar la autoestima y distorsionar la percepción de lo que significa una relación sana. Por eso es importante aclarar que la pornografía no es educación sexual. Puede existir como contenido para adultos, pero no puede sustituir conversaciones honestas, información científica y espacios seguros para preguntar y aprender. Cuando ocupa ese lugar, contribuye a la desinformación. Por eso queremos hablar de sexualidad en este podcast, porque necesitamos espacios reales, sin juicios y sin tabúes, donde la información sea clara, responsable y humana. Espacios donde podamos desmontar mitos, cuestionar lo que creemos saber y construir una visión de la sexualidad basada en respeto, consentimiento y bienestar. Hablar de sexualidad no la promueve, la hace más consciente, más segura y más saludable. A medida que los jóvenes crecen, aparece una de sus mayores preocupaciones, el futuro laboral. Irache nos explica este problema. Si hay una palabra que define cómo muchos jóvenes vivimos el tema del empleo, esa es incertidumbre. Terminamos el instituto, la FP o la universidad y de repente nadie nos explica cómo dar el siguiente paso. Sabemos estudiar, hacer exámenes, entregar trabajos, pero ¿sabemos enfrentarnos al mercado laboral?
Una de las primeras dudas es el currículum. ¿Cómo hacer uno atractivo si casi no tengo experiencia? En Yo Te Entiendo explicaremos consejos prácticos como adaptar el currículum a cada oferta, destacar habilidades reales y evitar errores básicos que muchas veces nos descartan antes de la entrevista. Precisamente hablaremos de estas entrevistas de trabajo. ¿Qué buscan realmente las empresas? ¿Cómo responder a la típica pregunta de háblame de ti? Daremos pequeños tips útiles, investigar previamente la empresa, cuidar la comunicación no verbal, preparar ejemplos concretos de nuestras habilidades y sobre todo aprender a transmitir seguridad incluso cuando estamos nerviosos. Otro gran debate es la formación, universidad o formación profesional. Analizaremos qué salidas ofrece cada opción, qué perfiles se demandan más actualmente y por qué la especialización puede ser clave. También abordaremos si estudiar en el extranjero o tener un buen nivel de inglés marca realmente la diferencia y en qué sectores es más determinante. Pero el empleo juvenil no se limita solo a enviar currículums. Muchos jóvenes empiezan haciendo prácticas sin saber cómo convertirlas en un contrato estable. Hablaremos sobre cómo destacar durante ese periodo, cómo pedir feedback y cómo demostrar iniciativa para aumentar las posibilidades de continuidad. Además, exploraremos otras vías que a veces nos explican lo suficiente. Por ejemplo, opositar como opción para acceder a un empleo público estable. Sobre esto abordaremos qué significa realmente preparar una oposición, qué perfiles existen y qué nivel de constancia requiere. También hablaremos del emprendimiento, cómo crear tu propio negocio o proyecto, qué pasos básicos hay que seguir y qué riesgos existen y qué ayudas públicas pueden apoyarte en el proceso. Y algo fundamental, no estamos solos. Existen orientadores laborales y profesionales de recursos humanos que pueden guiarnos. En el podcast hablaremos con algunos de ellos para entender qué herramientas tenemos a nuestro alcance y cómo aprovecharlas. En Yo Te Entiendo no vamos a prometer fórmulas mágicas, pero sí algo muy importante, información clara, realista y útil para que cada joven pueda tomar decisiones con criterio. Esta incertidumbre laboral tiene consecuencias directas en otro aspecto fundamental, la vivienda. En Yo Te Entiendo abordamos esta realidad. La situación de la vivienda en España para los jóvenes se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de nuestra generación, aunque muchas veces se trate solo desde el ámbito económico y no desde lo que realmente implica en la vida diaria. Independizarse en el día de hoy no es simplemente una decisión personal, es un reto estructural. El principal motivo, el desajuste que hay entre salarios y el coste de la vivienda. Un joven cobra de media en torno a 1.200-1.400 euros netos al mes, mientras que el alquiler medio en muchas ciudades supera los 900 euros, sin hablar de los grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona, que pueden situarse entre los 1.000 y 1.300 euros. Esto significa que muchos jóvenes tienen que destinar en torno 40-70% de su sueldo al alquiler, cuando algunos expertos recomiendan no superar incluso los 30%. El problema tiene varias causas. Por un lado, encontramos el fuerte aumento del precio del alquiler en los últimos años, impulsado por esa alta demanda y esa baja oferta que hay de manera limitada en ciertos puntos de España, como por ejemplo aquellos lugares donde hay una mayor oportunidad laboral. Por otro lado, encontramos la precariedad laboral, la temporalidad, los contratos inestables, los salarios bajos. Todo esto dificulta a los jóvenes que puedan tener un contrato de alquiler o acceder a una hipoteca, ya que tanto propietarios como bancos exigen cierta estabilidad económica. En el caso de la compra, el obstáculo principal que encontramos no es solo la cuota mensual, es también el ahorro inicial. En España, para poder comprar una vivienda se necesita tener ahorrados en torno al 30% del valor del inmueble que se vaya a efectuar la compra. 20% para entrada y 10% para impuestos y gastos. Esto significa que para una vivienda de 200.000 euros, algo normal, los tiempos que corren, tienen que tener ahorrados los jóvenes 60.000 euros. Impensable, pagando un alquiler y con un salario tan bajo. Ante esta situación, vemos cambios en patrones de vida de toda una generación. Compartir piso hasta los 35 o 40 años se ha normalizado. Jóvenes tienen que volver a casa de sus padres después de haber vivido fuera. Otros también se ven obligados a mudarse a zonas periféricas y ciudades más pequeñas, aunque eso implique pues más tiempo y coste de desplazamiento. Mientras tanto, en el debate público, a la vivienda, eso es algo que está en el centro de la agenda. Pero se habla de limitar precios de alquiler en zonas tensionadas, aumentar el parque de vivienda pública, que en España, por cierto, es muy reducido en comparación con otros países europeos, y de impulsar ayudas al alquiler o avales para facilitar el acceso a la compra para los jóvenes. Sin embargo, el problema no es, el problema de fondo sigue siendo el mismo. El coste de la vivienda crece mucho más rápido que los salarios y la oferta de vivienda asequible es insuficiente.
Esto no solo tiene consecuencias en el mercado inmobiliario, también va a retrasar la edad de emancipación para formar una familia. Esto también afecta a la salud mental, genera sensación de incertidumbre y falta de estabilidad, porque para muchos jóvenes en España el problema ya no es solo elegir dónde pueden vivir. El problema es simplemente poder vivir por su cuenta. Pero lo que hace diferente a Yo te entiendo no es solo lo que hablamos, es cómo lo hacemos. Sin juzgar, sin tabúes, sin imponer las reglas y explicando el contexto. Somos jóvenes hablando para jóvenes. Traducimos la realidad a un lenguaje cercano y hablamos de aquello que no nos explican en los institutos. Yo te entiendo no es solo un podcast. Es un espacio libre donde nuestro público puede sentirse comprendido, donde sus dudas importan y donde pueden encontrar respuestas. No olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Yo te entiendo /26. Y nos seguimos escuchando.